Antes de comenzar esta primera mesa, quiero dar las gracias a la dirección del centro, a las instituciones que colaboran en la puesta en marcha de estas jornadas y, por supuesto, al comité organizador y especialmente al doctor Rubén Viejo por permitirme estar presente en estas terceras jornadas multidisciplinares de reanimación cardiopulmonar, tituladas «La reanimación no puede esperar». Agradecer también vuestra asistencia. Empieza un día largo, pero muy prometedor. Hay lleno absoluto, una vez más, lo que demuestra el interés que suscitan estas jornadas, unido a la trayectoria de calidad y trascendencia de las ediciones precedentes. Me voy a presentar. Mi nombre es Salvador, soy enfermero, trabajo en Madrid. Hice enfermería en la Escuela Universitaria de Puerta de Hierro, donde estuve posteriormente 2 años trabajando en la unidad de cuidados intensivos. A continuación, obtuve plaza en el Hospital de Móstoles, donde he estado 31 años, y la mayor parte de ellos emparejados también en una unidad de cuidados intensivos. Para quien no conozca esta localidad madrileña, que está a unos 25 kilómetros del centro de Madrid, hay un viejo chiste donde están hablando 2 amigos y uno le pregunta al otro: «Oye, ¿tú crees en el más allá?». Y el otro le responde: «¿Cómo no voy a creer en el más allá si vivo en Móstoles?». Pues allí trabajaba yo, en el más allá. Me viene muy oportuna también esta alusión porque no me negaréis que en el fondo las jornadas que hoy comienzan van de eso, de intentar que con nuestras actuaciones nuestros posibles pacientes candidatos no se vayan al más allá y que, por el contrario, estén más para acá que para allá. Dejando al margen este viejo chiste, todos tenemos claro que las personas que sufren en distintos ámbitos una parada cardíaca se pueden beneficiar de nuestra correcta y rápida actuación. Y para ello, esta puesta al día, esta puesta en común de todas las experiencias, nuevas tendencias y evidencias científicas que en el día de hoy vamos a tratar y que seguro podremos aprovechar para mejorar y profundizar este aspecto de la parada cardíaca. Vamos a dar comienzo a esta primera mesa titulada Detección y prevención de la parada cardíaca, pensando que todo aquello que nos ayuda a detectar o prevenir una parada será beneficioso no solo para el propio paciente, sino también para los profesionales que tengan oportunidad de participar en la misma. Es de todos conocido que nuestra rápida detección y actuación es primordial para mejorar el pronóstico final del paciente. Son ahora mismo las 9:18, tenemos tiempo hasta las 10:40, que empezaría la siguiente mesa. Recuerdo a los participantes que disponéis de unos 20 minutos por exposición. Aproximadamente hacia los 17 os daré un primer aviso para que tengáis 2-3 minutos para finalizar la misma. Presento a los integrantes de la mesa. A la derecha del todo ya ha sido presentado anteriormente el doctor Rubén Viejo, a mi derecha el doctor Antonio Cid y a mi izquierda Arantxa Moya, que es enfermera de este centro. En primer lugar, va a intervenir el doctor Rubén Viejo Moreno, que nos va a hablar de la parada cardíaca perintubación. Pero me vais a permitir que me extienda un poquitín en su presentación, ya que ha sido el causante de que hoy tenga el honor de compartir esta mesa. Supongo que habrá poca gente en la sala que conozca la trayectoria de Rubén y, a mi entender, creo que merece la pena ser comentada por mi parte. Cuando Rubén tenía en torno a los 20 años, más o menos, y tras cursar durante 3 años consecutivos COU, sus padres se plantaron y dijeron: hasta aquí hemos llegado, y le ponen a trabajar. Le ponen a trabajar en cuestiones bastante variopintas a la que hoy se dedica. Se pone a trabajar en la obra e incluso descargando camiones. Posteriormente se animó a hacer técnico en anatomía patológica
ya que lo único que le motivaba en aquel entonces era ser mozo de autopsias. Y que en el Hospital de Móstoles, donde yo estaba, se hacían, parece ser, muchísimas, eligió este hospital para realizar las prácticas correspondientes. Una vez allí, le ofrecieron un contrato como celador, precisamente además un contrato sustituyendo al celador de la UCI. Y de esta forma llegó a la unidad de cuidados intensivos donde yo estaba. Era una persona muy dedicada a su labor y que demostraba mucho interés y curiosidad por lo que allí hacíamos. Me he enterado de cosas ahora cuando me ha escrito que hacían que, bueno, corramos un tupido velo. Tanto le picó el gusanillo que presentó la solicitud para hacer enfermería en cualquier universidad española y acabó, creo que en Soria, donde la admitieron, y compatibilizó los estudios de enfermería con el trabajo de celador durante varios veranos. Y una vez que finalizó, fue premio al mejor expediente académico de enfermería 2002-2005, le ofrecí un contrato de suplente en la UCI en su primer verano. He de reconocer que no me equivoqué en mis primeras apreciaciones y sensaciones que transmitía Rubén desde que empezó como celador. Esas aptitudes y actitudes se confirmaron una vez más en su actividad laboral como enfermero en la unidad de cuidados intensivos. Y de ahí un salto mortal hacia la carrera de medicina que la cursa en la Universidad de Alcalá de Henares, al mismo tiempo que trabajaba como enfermero. Acabó medicina, se preparó el MIR, obteniendo una puntuación como para hacer una especialidad mucho más demandada y que le hubiese permitido vivir sin guardias y sin desvelos. Pero no, decidió hacer medicina intensiva en el Hospital 12 de Octubre. Posteriormente, el doctorado, donde obtuvo mención cum laude. Y por último, ¿qué queréis que os diga? Pues trabaja como intensivista en este hospital, trabaja en la UBI móvil de Guadalajara, es instructor de soporte vital avanzado, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, organiza estas fantásticas jornadas y le queda tiempo para ser padre de familia. Mérito, creo, desde luego no le falta. Rubén, eres, a mi entender, un ejemplo de superación, de tesón y perseverancia. Quizá Móstoles tuviera la culpa de ese gusanillo, pero has demostrado siempre ilusión por lo que haces y dedicación, mucha dedicación. Y por ello me vais a permitir, y os pido que os unáis conmigo, recibe este aplauso como mínimo reconocimiento a tu trayectoria profesional y personal. Veo que además es una persona sumamente querida y apreciada en este centro. Muchas gracias, Rubén. Y ya sin más, pues nos va a hablar de la parada cardíaca perintubación. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Salva, te agradezco enormemente esta presentación. Probablemente mucha gente no sabía esto de mí y, bueno, forma parte de mi intimidad, por decirlo así. Y para mí... Lo siento, pues, haberte descubierto. Bueno, pues para mí es un orgullo que me hagas esta presentación aquí en mi casa, de verdad. Para mí eres una persona muy ligada a mi vida. Fuiste probablemente el causante que yo siguiera por el mundo de los cuidados intensivos y siempre te estaré agradecido. Bueno, muchas gracias a la organización por contar conmigo en esta jornada. Vamos a hablar de parada cardíaca perintubación para saber si esto es una realidad o es ficción. Y antes de nada voy a aprovechar a felicitar, porque he visto que hay anestesistas por aquí, que ayer fue su día, el día del anestesista, y me hace pues también especial emoción el que hayan venido a estas jornadas.
Bueno, parada cardíaca perintubación. Esta es una charla que intenta ver si esto es una realidad y luego pues intentaremos ver cómo intentar disminuir el riesgo de parada cardíaca durante este proceso, ¿no? Tengo un conflicto de interés que ya conocéis, formo parte de una entidad sin ánimo de lucro que es Críticos y Emergencias y nos dedicamos a formar en RCP a ciudadanos de Guadalajara. Y para irnos metiendo en materia, tenemos que hacer mención a un grande dentro de los cuidados críticos respiratorios, como es el doctor Tobin, quien recientemente, a raíz de la pandemia COVID, nos decía que, fijaos, después de 45 años de experiencia que él tiene, pues la decisión de intubar a los pacientes todavía sigue siendo para él una de las decisiones más importantes que tiene que tomar y además lo considera un verdadero reto. Y quizá uno pueda pensar que es un poco ignorante, y esto no es para nada ignorancia. Lo que ocurre es que el doctor Tobin se encuentra ya en una situación en la que ha pasado por tanto, ha pasado esa montaña de la ignorancia, ha quedado frustrado y a partir de ahí, a través de la experiencia, el conocimiento y el trabajo, ha llegado a la conclusión de que todo no es tan sencillo como parece. Porque algunos consideran que intubar a un paciente es insertar un tubo en la tráquea. Bueno, eso nos lo decía Vesalio, incluso Hipócrates ya hablaba un poco de esto. Pero cuando intubamos a los pacientes en una situación de emergencia o de cuidados críticos, hay muchísimas variables que pueden hacer que, si no las tenemos controladas o somos conscientes de ellas, nuestro paciente sufra un daño como consecuencia de la intubación orotraqueal. Con lo cual, la intubación orotraqueal no es una técnica baladí. Fijaos, hasta el año 2016 no se hablaba en guías de práctica clínica de manejo de vía aérea en los pacientes críticos. Y tres grandes popes del mundo de la anestesia decían, ojo, que el manejo de la vía aérea en el paciente crítico, bueno, pues es lo mismo, pero es distinto a lo que se hace en el ámbito quirúrgico, ¿no? Todo lo hemos vivido, sobre todo anestesistas, intensivistas, probablemente la emergencia también, pero lo hemos pasado mal cuando hemos tenido que intubar a estos pacientes, ¿no? Eran muy difíciles de intubar, partíamos de una situación basal con una pobre reserva fisiológica de los pacientes y en cuanto les sedábamos, bueno, pues había tensión, y había riesgo de parada cardíaca. Esto no es una cosa que nos pueda ocurrir solo a nosotros, de hecho está descrito. 1 de cada 20 intubaciones en emergencias sufren parada cardíaca. 1 de cada 20, pero bueno, si lo primero es no hacer daño. Y fijaros, lo importante de esto es que las personas que sufren una parada cardiorrespiratoria durante la intubación orotraqueal, pues tienen claramente una menor supervivencia. Prácticamente se fallecen el 66%. Eso se vio en emergencias y también se ha visto recientemente en un estudio el año pasado cuando en Múltiples UCIs de Francia hicieron el mismo estudio, ¿no? Los pacientes que se paran durante la intubación fallecen. Vamos a ir poniendo ya perfiles de los pacientes que fallecen. ¿Cuándo se paran estos pacientes, no? Pues se paran principalmente los primeros minutos de la intubación. En los primeros momentos después de la inducción, bien sea por efectos secundarios de los fármacos, bien sea por la transición a la presión positiva con la ventilación mecánica, bien sea porque partimos de una pobre reserva fisiológica, bien sea porque no hemos seleccionado bien el fármaco, el método de preoxigenación, etcétera, pero estos pacientes fallecen o entran en parada cardíaca en los primeros minutos. ¿Y quiénes son esos pacientes que se paran o se pueden parar durante la inducción? Bueno, son aquellos que presentan un shock índice por encima de 1, los pacientes hipoxémicos, los pacientes evidentemente hipotensos, algunas situaciones clínicas como el edema agudo del pulmón que hay que intubar, el tromboembolismo pulmonar masivo claramente, y luego otros, el sobrepeso, el lactato probablemente como consecuencia de la hipoperfusión, la edad avanzada, ojo, el uso de succinilcolina. Y esto también es muy importante, sobre todo para tener en cuenta la enfermería, cuando hacemos técnicas de emergencia durante los cambios de turno. Eso hay que intentar evitarlo. Ojo, porque todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y además hay que tener en cuenta que la parada cardíaca perintubación está directamente relacionado con el número de intentos de intubación orotraqueal. De manera que cuando hacemos más de 2 intentos de intubación orotraqueal, el riesgo de parada cardíaca lo estamos incrementando en 7 veces.
Por lo tanto, esto hay que intentar evitarlo. Es muy importante, para evitar el número de intentos fallidos de intubación orotraqueal, tener una N suficiente que nos permita tener una habilidad como es el manejo de la vía aérea, ¿de acuerdo? Y para ello hay que recurrir, bueno, a distintos métodos, simulación, rotaciones externas. Yo, por ejemplo, me fui al CEDIV a rotar 3 meses en vía aérea difícil. Bueno, hay muchas oportunidades. Lo que tiene que quedar claro es que cuando nosotros vamos a manejar la vía aérea de un paciente y vamos a intubarle, nuestro primer disparo probablemente sea el mejor de los disparos, la mejor oportunidad que vamos a tener para intubar a los pacientes. Y si no lo conseguimos, a partir de ahí van a empezar los problemas. Hay distintas aproximaciones a la hora de elaborar planes, ¿no? Está el típico Vortex, o ya conocido Vortex. A mí me ha gustado mucho estas guías suecas que se han publicado recientemente, en el que nos dicen que tenemos que tener una serie de habilidades técnicas preconcebidas a la hora de manejar la vía aérea de ese paciente, pero además me gusta porque integra unas habilidades no técnicas con el briefing antes de intubar al paciente con el equipo, después de haberle intubado, y en caso de que ocurra alguna situación imprevista durante el manejo de la vía aérea, resetear y cambiar el plan, ¿no? Son unas guías que me han gustado muchísimo. Y estas guías lo que hablan es de un abordaje holístico de la vía aérea, no hablan de intubación. Y así es como es. Intubar al paciente es solamente uno de los pilares básicos del manejo de la vía aérea, pero hay mucho antes otros pilares que, si no se hacen bien, van a presentar los pacientes un riesgo de parada. Y tenemos que hacer una preparación y una valoración adecuada. Debemos de ver si tenemos que resucitar antes a nuestros pacientes, cómo debemos de preoxigenarle, qué fármaco vamos a utilizar para ese paciente, porque no a todos les podemos intubar con etomidato o rocuronio, ¿no? Eso tenemos que quitárnoslo de la cabeza. ¿Con qué dispositivo le vamos a intubar? Laringo, videolaringo, y luego unos cuidados posintubación. El éxito o el fracaso depende de pequeños detalles, y nos estamos jugando que el paciente entre en parada cardíaca y aumente su mortalidad. Es que no es lo mismo intubar. Yo no intubo igual a este paciente que tuvimos hace 2 meses ahí en la prehospitalaria, a un paciente tetrapléjico con un trauma facial, hundimiento y hemorragia en cavidad oral. No le voy a intubar o manejar su vía aérea igual que a esta persona con una obstrucción intestinal que llegó o que la vimos en la prehospitalaria en situación de periparada ya. Y tampoco va a ser igual a este traslado secundario, si lo tuviéramos que haber intubado, un paciente con una perforación coronaria que tuvimos que llevarnos al Ramón y Cajal aspirando continuamente sangre del pericardio y por otro lado devolviéndosela por aquí. En cuanto dejáramos de hacer esto, el paciente se taponaba. Y luego hay vías aéreas difíciles ambientales, ¿no? Tampoco intubamos igual por la noche y con lluvia. Debemos de preparar el personal, adecuar a equipos de manejo de vía aérea para 4 integrantes, para 5 integrantes. Nosotros nos disponemos en la calle en 4, en el hospital en 5, una configuración en la que todos saben lo que tienen que hacer. Pero hay que intentar que cada uno esté en lo que tiene que estar. No puede ser que mientras uno va a manejar la vía aérea aquí haya los 2 traumatólogos que están tirando de la pierna, el cirujano tocando la barriga, este ya lo da por perdido, aquí pasa alguien a ver qué hay y todo con un ruido insoportable, ¿no? Eso no puede ser. Y luego hay que hacer briefing, como decía, de lo que vamos a llevar a cabo con nuestro personal e intentar las intubaciones alrededor de los cambios de turno. Tiene que estar previsto nuestro material. Yo en esto no me voy a meter, pero a veces hay fallo de material en el momento más inoportuno y es cuando no debería de pasar. Y evidentemente hay que hacer una valoración inicial de los pacientes, porque no se habla ya solo de vía aérea difícil, anatómica, ¿no?, que es los predictores clásicos y tal. Hay vías aéreas difíciles fisiológicas, que son la mayoría de nuestros pacientes, vías aéreas difíciles ambientales, ergonómicas, hay vías aéreas difíciles psicológicas, hay muchos tipos de vía aérea difíciles. Y todas estas las tenemos que manejar en el ámbito de la emergencia y del cuidado crítico. El segundo pilar es resucitar. Si nosotros vamos a intubar a un paciente que está chocado, pues probablemente en cuanto le induzcamos con cualquier fármaco, por muy estable que mantenga la hemodinámica, bueno, el paciente probablemente vaya a entrar en parada cardíaca. Y lo que tenemos que hacer es resucitarles, o bien con volumen o bien con presores, porque cuando hagamos la transición a la presión positiva, como digo, el paciente va a entrar en parada cardíaca.
Bueno, hay guías de esto, de vía aérea difícil fisiológica, se habla de poner una carga de volumen antes de inducir a estos pacientes, aunque recientemente hay un estudio que dice que esto no sirve para nada, incluso puede ser deleterio. Lo que sí que nos hablan es, y esto lo tenemos aprendido también del ámbito de los anestesistas, en los que utilizan con bastante frecuencia bolos depresores, fenilefrina, efedrina, etcétera. Además, se administran de una forma rápida, porque preparar una perfusión de noradrenalina, que se puede hacer, evidentemente, lleva tiempo, ¿vale?, en una situación de estrés. Y debemos de optimizar la forma de preoxigenar a nuestros pacientes que estén desaturados. Hay que invertir en preoxigenación. Invertir en preoxigenar es un seguro de vida. Y no siempre las intubaciones son tan emergentes como para no permitirte unos segundos, un minuto de una preoxigenación adecuada. En ocasiones, pues es suficiente con un ambú, otras con un Guedel, otras ayudándonos de una válvula de PIP, pero cuando la cosa está tensa, ¿no?, y esos pacientes que están hipoxémicos y están al borde del abismo en cuanto dejemos de o les pongamos el inductor, estamos en caída libre y ese paciente puede entrar rápidamente en parada cardíaca. Por lo tanto, tenemos que ir incorporando técnicas contemporáneas de preoxigenación, ¿no? La oxigenación en apnea, ¿no?, instaurar cánulas nasales a 15 litros mientras ventilamos al paciente para que luego, cuando retiremos y hagamos la laringoscopia, siga recibiendo flujo de aire, mejor con alto flujo, evidentemente, y cabecero elevado. Esto es fundamental, eso de tumbar el cabecero no debería dejarlo la cama, e incorporar incluso la no invasiva para preoxigenar a nuestros pacientes, o el conjunto de estas técnicas, pero desde luego tenemos que ir añadiendo técnicas de preoxigenación a las clásicas que llevamos utilizando hace años. Y luego hay que comprobar que lo estamos haciendo bien, porque uno piensa que está preoxigenando muy bien con el alto flujo y el ambú y la válvula de PIP, y luego se fija uno y tiene una fuga por ahí. Es decir, tiene que tener a alguien al lado que esté vigilando todas estas cosas, porque si no, esto no está sirviendo de nada. E igualmente ya tenemos dispositivos que nos permiten, pues si estamos ventilando bien a nuestro paciente. A mí me llama la atención que en nuestra unidad de la UCI no tenemos candógrafo, en la ambulancia sí que tenemos candógrafo, y a mí me sirve mucho de referencia para saber si le estoy llenando el estómago de aire o le estoy ventilando adecuadamente a estos pacientes. Un paciente con todos los predictores de ventilación difícil. Y debemos de mejorar la capacidad funcional residual, y de ahí de no tumbar a nuestros pacientes para ventilarles, porque en cuanto les ventilamos, les preoxigenamos y les tumbamos, pues disminuye la capacidad residual funcional y nuestro tiempo de periodo de apnea disminuye. El tiempo de periodo de apnea segura disminuye. Con lo cual, o le ponemos en antitren del Embur, ¿de acuerdo?, o le incorporamos tanto para la preoxigenación e incluso para la intubación. Y además es que es más difícil que el paciente vomite si empezamos a meterle aire en el estómago. En cuanto a los fármacos, evidentemente los fármacos tienen que ser individualizados, no podemos administrar a todos los pacientes lo mismo. Podemos utilizar etomidato, ketamina, desde luego en emergencias propofol yo no lo utilizaría jamás, aunque hay literatura escrita por ella, pero ya hay alguna literatura reciente que en el paciente crítico o emergente aumenta la mortalidad. Ketamina y etomidato no vamos a entrar en cuál es mejor, pero tampoco utilizaría succinilcolina. Todos los efectos secundarios o contraindicaciones de la succinilcolina son nuestros pacientes críticos, paciente con posible fracaso renal, con presión intracraneal elevada, quemados. Al final es que todos esos son nuestros pacientes y tenemos alternativas, ¿no? Tenemos la alternativa del rocuronio, que a dosis plenas, eso sí, no una frasca de 50, 2 frascas y probablemente casi 3, tiene las mismas características que la succinilcolina. Y recordad que si el paciente está en shock, pues tenemos que minimizar estos fármacos. No podemos ponerlos a dosis plenas porque el paciente se va a deteriorar. Necesitamos utilizar fármacos que coincidan en el tiempo. Yo lo que quiero es que los pacientes se duerman y se relajen en ese momento. Eso es lo ideal. No quiero que el paciente se vaya durmiendo y relajándose progresivamente, porque la preoxigenación va a ser peor y el paciente va a ir desaturándose progresivamente a pesar de que le ventilemos. Y además tenemos que estar preparados, enfermería tiene que estar preparado, como ya lo sabe mi equipo, para administrar los 2 fármacos a la vez. Queremos que hagan efecto a la vez. Ketamina y rocuronio de golpe. No pongo la ketamina, lavo, luego pongo el rocuronio, no, a la vez, rápido, porque si no el paciente no está relajado cuando ya está dormido, ¿vale? En cuanto a los dispositivos de intubación, bueno, pues se habla que el videolaringoscopio puede ser mejor que la laringoscopia convencional, pero esto al final uno tiene que tener claro que no hay uno mejor que otro. Lo que hace mejor uno a otro es la mano del operador. Probablemente los anestesistas que hacen 1000 intubaciones al año, pues con laringoscopio, pues el laringoscopio les va muy bien. Y si hacen otras 1000 con videolaringoscopio, pues también les va a ir bien.
¿no? Pero los que a lo mejor manejamos menos N, y sobre todo en la calle que hay menos N o en la urgencia, pues lo que hay que hacer es tener una mano con un dispositivo en concreto, que puede ser este o el laringoscopio. Todos tienen una curva de aprendizaje. A nosotros nos cayó el videolaringo en la época COVID y las primeras, vamos, hasta los 2 siguientes meses prácticamente no lo usábamos porque intentábamos intubar a alguien y no acertábamos. Y es que la curva de aprendizaje no se realiza con un paciente malo. La curva de aprendizaje se realiza en simulación, en quirófano con un paciente ideal y luego ya te empiezas a meter en pacientes malos, porque estos pacientes no dan tiempo. Desde luego tenemos que utilizar algún accesorio si utilizamos laringoscopia, bien un fiador o bien una guía FROBA. Yo siempre pongo esto, yo no utilizo armas con los pacientes, siempre quito el fiador, ¿de acuerdo? Ya tenemos descritas aquí varias lesiones traqueales por usarlo. Y luego utilizar pues, otras herramientas, ¿no? Cuando no vemos adecuadamente nuestra vía aérea. BUR, que lo tenemos que hacer nosotros y luego el asistente es el que nos lo tiene que fijar donde lo hemos visto nosotros. Y luego comprobar que está adecuadamente el tubo. El tubo se comprueba con capnografía. Esto ya es contemporáneo, es que esto no tiene dudas, ¿no? Yo he oído hablar muchas veces por la calle, uy, está perfectamente porque sale BAO. Bueno, pues la especificidad del BAO no es propia ya de estos tiempos, ¿no? Por lo tanto, el capnógrafo no falla y si no hay curva, no estás en el sitio que tienes que estar. Bueno, los mensajes para llevar a casa son estos. Para mí, la intubación orotraqueal es un proceso muy complejo, ¿de acuerdo? Puede conllevar la parada cardíaca de los pacientes en una intervención en la que nosotros inicialmente queremos ayudar a un paciente y no provocarle daño. Tenemos que tener una visión holística de la intubación orotraqueal. Nada del concepto del macho intubador de le mete un tubo como sea y tal, no. Todo tiene que estar perfectamente preparado y previsto. Nuestro primer intento es el mejor de los intentos y debemos de optimizarlo e individualizarlo desde la preparación, la resucitación, la preoxigenación, la inducción, el dispositivo con el que le voy a intubar y después la individualización de la ventilación mecánica. Y finalmente, el manejo de la vía aérea no fue nunca una técnica baladí, lo digo siempre, minimizarla solo puede traer problemas al paciente y a las conciencias, que es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Vamos a dar paso al siguiente miembro de la mesa, el doctor Antonio Cid Dorribo. Quiero decir que el hecho de que no les conozca no quiere decir que no les admire y que les reciba con mucho cariño en esta mesa. Es médico, ha trabajado durante 27 años en el SUMA 112, en la UME, es instructor en atención sanitaria en medios adversos y hostiles y en la actualidad es médico del Grupo Espeleosocorro Castellano-Manchego y Rescate de Montaña, es médico de la UME 1 de Albacete y es médico de Gigante 1. Nos va a hablar de parada cardíaca en escenarios remotos y hostiles, ciencia o ficción. Seguro que su exposición nos va a poner los pelos de punta. Bueno, pues, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Mi charla, al lado de la de Rubén, va a ser un poquito más prosaica y muy ligera para que nos podamos ir adaptando al medio, como digo yo. Primero, dar las gracias a la organización por invitarme. Segundo, al cansino de Rubén, que como vio que venía de un viaje del extranjero con cosas de estas, pues me dijo, me vas a contar lo que habéis hecho por ahí. Bueno, pues eso es un poquito lo que voy a intentar contaros, lo que hacemos en estas historias. Bien, la charla es muy de fotos y no os voy a enseñar nada nuevo, sois intensivistas, médicos de urgencias, anestesistas, enfermeros, todos en el mismo tipo de trabajo, pero sí hay que recordar algunas cositas de lo que nos está pasando cuando nos vamos fuera o cuando tenemos paradas cardíacas en lugares que no son los adecuados. Voy a utilizar la hipotermia como eje de la exposición para que veamos un poquito qué es lo que nos está pasando cuando nos dedicamos a la medicina fuera de las estructuras normales. Bueno, el título lo puso Rubén, ciencia o ficción. Yo espero que hagamos un poquito más de ciencia y que la ficción sea más de los cirujanos estos de Star Trek y de la estación Soyuz y esta cosa. Ahí ya empezamos viendo una serie de diapositivas. La primera es un rescate, podríamos pensar en los Alpes, pero estamos hablando en Chorros aquí en
en La Mancha y en la zona de Riópar, y es una parada cardiorrespiratoria por un trauma craneoencefálico a menos 100 metros de profundidad, que el paciente, como podéis comprender, no se llegó en 4 minutos, ni se llegó en 8 con el soporte vital avanzado, lo cual acabó en un fallecimiento. Cuando me propuso Rubén la diapositiva, lo primero que se me ocurrió fue poner, cuando vamos a escalar, el cementerio de Chamonix. Eso que tenéis es el cementerio de Chamonix, ahí acaban las paradas todas nuestras. Es que, por desgracia, en montaña y en medios adversos no se llega en 4 ni en 8 minutos. Entonces, cuando tú llegas a Chamonix, te vas a plantear un Mont Blanc, pasas por la entrada al mar coges el tren que te sube al mar de hielo y demás, y lo primero que pasa es por el lado del cementerio, está lleno de escaladores, está lleno de gente que está enterrada ahí. La mayoría por hipotermias, por traumas, por paradas de origen desconocido, pero realmente la parada en un lugar no accesible tiene digamos, un destino bastante infausto. Pero claro, después te planteas estas 3 cosas diapositivas que tenéis ahí debajo, la de Audrey, que es una escaladora que en el Pirineo catalán hace unos años tuvo una parada de 6 horas y fue recuperada en el hospital de Barcelona, en el Hospital Clínic, con ECMO, y te planteas que igual hay que hacer algo más. Y te vas al artículo de allí y tenemos a un señor que estuvo con temperatura de 13 grados de temperatura y fue recuperado con ECMO en un hospital en Austria. Pero te vas al señor de arriba, que es un catedrático de la Universidad de Alemania, que tuvo un accidente hace 2 años, en el que estuvimos colaborando en una cueva que es de la más profunda de Alemania, que tardamos 11 días en sacarle, y que tuvo una parada cardiorrespiratoria tras un traumatismo craneoencefálico en una caída de 5 metros. Le recuperan los compañeros, entonces ya vamos adelantando cositas. En estos medios, como el compañero no te saque de la parada, los grupos de rescate poco podemos hacer. Seguimos. Bueno, entonces, ¿qué es un medio hostil y remoto? Bueno, lo definen así los que nos dedicamos un poco a este tipo de medicina, como que tiene condiciones poco adecuadas y desfavorables para algo. Todos hemos vivido situaciones de estrés, situaciones donde no trabajamos a gusto, un accidente de tráfico, múltiples víctimas en el mismo accidente, un accidente en una fábrica. Todo eso no es adecuado para trabajar como se trabaja en un hospital. Desierto, las carreras, no os podéis imaginar, las carreras que hay en Marruecos todos los fines de semana, hay carreras, gente que se va a hacer deporte, carreras organizadas y carreras piratas, es decir, gente que además se va para allí y se va sin servicios médicos. Montañas, alta montaña, el Everest, esas fotos que habéis visto todos por ahí de gente haciendo cola para coronar el Everest, zonas polares, expediciones árticas, acaba de partir hace muy poquito el barco que va a la exploración Antártida del Estado español, lleva médicos, zonas tropicales, ¿quién no ha ido a viajar al Amazonas? En el mar, deportes acuáticos, veremos alguna diapositiva, veremos lo que representa un rescate en el mar, no es un rescate rápido. Mundo subterráneo, la espeleo, que es quizá mi mayor especialidad, es imposible llegar rápido a rescatar a un paciente que tiene un problema en una cueva. La atmósfera, ¿cuánta gente vuela? Ya no es malo tirarse en paracaídas, ya no es malo hacer parapente. Países en desarrollo, la gente nos gusta viajar a países que están subdesarrollados, el turismo a países que no tienen una estructura sanitaria como digamos, como la tiene la española, es un problema que tengas un problema médico ahí. Desastres naturales, terremotos y países en guerra, pues alguna gente ha estado en misiones. Eso que tenéis ahí arriba a la izquierda es mi bimóvil en una expedición arqueológica a Mauritania. El dromedario es lo bimóvil. Conocéis la velocidad de un camello, es bastante rápida, pero ahí no llevo grandes respiradores ni grandes monitores. Bueno, pues acompañando un grupo de 25 personas, podéis entender que si tengo una parada cardiorrespiratoria, mi mayor problema no es sacarle, es después si le saco, cómo le ventilo. Vale, a ver el oxígeno por donde me viene, como mucho 21% que es aire. Lo de allá al lado es una cueva, esto es de hace un mes, es una parada cardiorrespiratoria tras una muerte súbita inicial, yugulada después, gracias a los compañeros, paciente cardiópata que estaba haciendo espeleología, pero que no sabía que tenía un tronco en la DEA, que tenía ahí fastidiado tronco, y abajo, pues imaginaros, cuando estamos en Mongolia acompañando una expedición que está haciendo mapas, pues que tener una parada ahí, evidentemente, como no vas a tener una asistencia después con un soporte vital avanzado en condiciones, la mayoría de las paradas, aunque las saques, acaban yendo a un pronóstico bastante infausto. En el Everest a la gente la sacamos en burro, porque no todo el mundo lleva dinero para pagarse un helicóptero. Pero en el desierto, que está aquí al lado, está al salto del estrecho, cuando acompañas a una carrera, normalmente lo que acabas teniendo es un problema de logística, no de sacarla para, porque los conocimientos son que los lleves, el problema es que el hospital más cercano está a 4 o 5 horas de helicóptero.
y manejarnos por tierra y por pistas de desierto con un paciente que tenga sus pequeños problemas. Lo de abajo ya es lo mismo un poquito de antes. Claro, Rubén y toda su gente nos siguen metiendo todos los días esa diapositiva que tenemos a la izquierda abajo, que por encima de 4 minutos perdemos neuronas y nuestro paciente cada día va empeorando. Y resulta que con lo que nos encontramos es que nuestra PCR, nuestra parada en entornos hostiles, difiere del entorno urbano. Y difiere, pero sobre todo por lo que vais a ver ahí, por los aspectos logísticos. Llegar a una montaña, aunque haya helicópteros, a veces hay mal tiempo, a veces el acceso del helicóptero no es al punto donde está el herido, es decir, es muy complicado. No solo el helicóptero lo soluciona todo. En el Everest, los helicópteros, cuando tienes una parada por encima de 7.000 metros, los helicópteros no pasan de 6.000 metros de altura. Esas fotos que he visto de edema agudo de pulmón, edema cerebral, que acaban después en un fallo respiratorio, a lo que te llevan es una parada cardíaca y hay un paciente abandonado porque el que está al lado no tiene fuerza para sacar a un paciente de una parada. Y después los ambientales. Los ambientales los sufrimos aquí en la calle, los que trabajamos en esta hospitalaria. Frío, calor, humedad, nieve, lluvia, altura y profundidad. Veremos ahora la altura cómo influye en un reanimador. Y el acceso a las montañas y a las cuevas, que además no todos estamos preparados físicamente, incluso los que hemos estado muchos años en esto, con los años vamos peinando canas y ya las cuevas se te van viniendo encima, ya puede más la cueva que tú. Bueno, esto que tenéis ahí, esa frase es la clave de los que hacemos medicina un poco en medios de estos raros, y es que es trabajar fuera de las infraestructuras establecidas, con herramientas limitadas y técnicas improvisadas. Lo de improvisado lo iba a quitar, porque realmente en medicina el que improvisa es que le falta un poco de ciencia, pero bueno, a veces tienes que tirar de alguna improvisación. Lo que tenéis abajo, que era un vídeo pequeño que no enlaza, da igual, es porque este año se celebra después del COVID en Edimburgo. Nosotros nos solemos reunir en una cosa llamada World Extreme Medicine, que es la gente que hacemos estas locuras, pues nos reunimos, como se reúne todo el mundo, en un congreso en Edimburgo y se establecen pues un poco los criterios de lo que es la medicina en esos medios hostiles. Claro, si os fijáis en la diapositiva que tenéis allí arriba, esto es de los años 60, 50, se sigue haciendo lo mismo. Es decir, sacar una parada de montaña en camilla y hacerle masaje a la vez, como se ve en las películas, montado encima de la camilla, como que lo vemos imposible. Pero es que además, montado en el helicóptero, sacando un paciente, pues nos pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, muchas veces no solo es el sacar la parada, sino de esa parada llevar al hospital donde de verdad se va a hacer medicina, donde se va a recuperar ese paciente. Bueno, por si alguien lo sabía, los astronautas reciben todos los años, antes de salir a la Estación Espacial Internacional, 40 horas de RCP. Y ya se les enseña a hacer ecografía y a manejar un respirador, en concreto el Hamilton T6. Se calcula que las incidencias de patología emergente en una estación espacial es de un 1 a un 3%. Y si hubiéramos que evacuar a un paciente grave con situación de que tuviera salida de una parada, hasta que la estación Soyuz le saque de la estación espacial, tarda 3 horas y media en llegar a Cabo Cañaveral. Con lo cual, imaginaros el problema. Esto lo que nos está llevando es a estas dos frases, aunque las diapositivas son muy curiosas, es que si un soporte vital avanzado no lo tenemos en 30 minutos y como mucho después de sacarle de la parada no llega en 90 minutos, nuestro paciente va a fallecer. Es decir, por mucho que saquemos esa PCR con soporte básico, si no tenemos avanzado, es muy raro que un paciente acabe saliendo de la parada. Y aquí un poquito quiero que veáis que si un minuto de RCP, no tenemos un minuto que cada minuto de RCP, que no hacemos RCP, mejor dicho, la supervivencia, ya lo han dicho antes, disminuye de un 7 a un 10%. Y lo más importante es que ese RCP se va a hacer encima en unas condiciones que son muy hostiles. Ahí tenéis frío, humedad, pero lo más importante, que os fijéis en lo descenso de presión de oxígeno en altura. Si alguna vez hecho alta montaña, a partir de 3.000 metros de altura, que no es una altura para el que haga alpinismo muy importante, sino Monte Perdido está a 3.000 metros, la presión de oxígeno en arteria baja muchísimo. Eso significa que mi frecuencia cardíaca, mi tensión arterial sistólica, mi presión arterial diastólica va a subir, mi volumen de trabajo cardíaco va a disminuir e intentar hacer RCP, como nos dicen la RC, con presiones de calidad. Eso no va a ser totalmente real y vamos a tener como el paciente va a sufrir unas compresiones que no van a ser de las buenas que vemos en las películas. Algo muy importante que tenéis que tener en cuenta es que además vamos a estar trabajando en un medio que no es el adecuado. Habrá nieve, habrá piedras y habrá riesgos. Ahora veremos una diapositiva en la que se ve perfectamente cómo hacer RCP en una repisa no es lo más adecuado para estar trabajando. Recordaros también que encima el soporte vital avanzado es complicado porque habrá que sacar al paciente, si le sacamos con grúa o por vía terrestre, como habéis visto antes con la diapositiva anterior. Los recursos están súper limitados, tanto humanos. En un helicóptero de rescate vamos un médico y 2 bomberos,
te tienes que intubar, cogerte la vía y apañarte como puedas. Si tienes suerte y el acompañante del que está con la parada tiene la sangre fría, puede echarte una mano a hacer el masaje. Y sobre todo, en las casas comerciales nos venden un montón de electromedicina. Dicen que aguantan el frío y el calor. Leches, que vengan conmigo. Ni aguantan el frío, ni aguantan el calor, y como le dé el sol de frente no se ven los monitores. Con lo cual a todo esto añadimos que ya estamos viendo que las papeletas que se ha comprado el de la parada son para que acabe en el cementerio, que os enseñé antes. Bueno, la monitorización continua es muy difícil, son pacientes hipotérmicos, con vasoconstricción importante, y si saliera adelante tendríamos mucho problema para mantener compresiones continuas en caso de que se volviese a parar, y tendríamos problemas también con una posible extubación. Intubar, como veis allí arriba, en la diapositiva a la derecha, por los compañeros de Chamonix, pues tiene su pequeña complicación, y mantener ese tubo con los sistemas de fijación con que ahora utilizamos tomas sigue siendo un problema. Y además el paciente que sale de una parada es un paciente inestable. Ahí no hemos terminado nuestra reanimación y ese paciente puede entrar en parada perfectamente en cualquier momento. Bien, ahí tenéis la garganta del Toda evacuando una muerte súbita de un paciente, porque es que resulta que la gente ahora viaja, pero viaja con sus enfermedades. Antes viajaba el que tenía dinero, el atleta, pero es que ahora viaja el que tiene 50 años y ha tenido, los cardiólogos le han puesto 3 stents y le han dicho que haga ejercicio. Y se compra un viaje, se va a la garganta del Todras con 50 grados de temperatura y ese día dice que no bebe porque está con dieta cetogénica. Entonces, claro, este paciente sufre un colapso, sufre un síncope y se para. Bueno, pues sus compañeros le sacan adelante y empiezan a trasladarle en una camilla que hasta que apareció una ambulancia, que tardaron 8 horas, fue trasladado encima de palos y unas chaquetas. Este es de esa gente que además cuando se recupera es como una plantita, porque la anoxia que tuvo impidió que ese enfermo tuviera una recuperación correcta. Bueno, esa foto que tenéis marcado en lo de arriba es una recuperación de un paciente en una cueva, la mayoría en cuevas suele ser por traumatismo craneoencefálicos. El problema para mí ahí es extraer ese paciente, se tardaron 5 días en sacarlo, y es la intendencia, la logística. Yo puedo tener un respirador maravilloso, pero si no me empieza a llegar oxígeno ni botellas de oxígeno, la única forma de ventilarle es con un 21%, que es lo que me aporta el AMBU. No tengo más, con lo cual, imaginaros la hiperoxigenación que nos contaba Rubén. Pues la verdad que estoy haciendo ventilación protectora, no estoy dando mucho oxígeno, pero me estoy quedando corto. Bien, allí tenéis en los Dolomitas, en la Marmolada, una parada en una repisa, tras un TC. Es decir, hasta que tú llegas ahí, el piloto se plantea que te tiene que dejar con una grúa, como fue mi caso, y encima te deja y te tienes que asegurar, ahí la RCP, como podéis entender, no es viable. Si su compañero no le ha sacado con los primeros masajes, y normalmente suelen ser paradas que vienen precedidas de un trauma importante, y ya sabéis que la parada traumática lleva a situaciones muy infaustas, pues al final eso no es una parada, es un cadáver. Bueno, fijaros esta diapositiva, en la última casuística que tenemos de Escocia, habla de que de 622 rescates en montaña, 57 fueron paradas. En Austria, 283 de 7.000, de casi 8.000, el 3,6 fueron paradas, y es curioso porque de esas paradas, el 30% fue muerte súbita. Sobre todo aumentaba a partir de los 40 años. ¿Por qué? Pues ahí lo tenéis, el efecto Calleja, el efecto Decalon, el efecto Kilian. Quien conozca a Kilian, que es el corredor, el ídolo de muchos de nosotros, pero ninguno somos Kilian. Si vamos a una parada a un 5.º piso y nos tienen que poner oxígeno nosotros antes de subir al 5.º, antes de ponérselo al enfermo. Y después, a los médicos hemos empezado a recomendar que todo el mundo ande, pero es que además de andar van a las montañas. Entonces la gente viaja con sus enfermedades y estamos teniendo auténticos problemas. Fijaros del conseller de Cataluña, esto es de este verano, y el aumento del 18% de rescates en montaña, y no os cuento a la gente que se rescataba, porque había que ver su situación física. Bien, y muy importante, la parada traumática es de mal pronóstico. Los traumatismos es la primera causa en montaña, recordarlo, caídas, golpes y aludes. El ejercicio físico excesivo es a una persona que no está entrenada la que le va a llevar a esa parada. Y la PCR urbana, estamos viendo que mejoran gracias a los cursos como este y a instruir a RCP a la gente, pero la PCR en montaña sigue bajando. Sigue bajando, pero además, ¿por qué? Porque la gente que va a la montaña cada vez es más democrática. Es decir, yo voy con mi insuficiencia renal, con mi antiguo ictus, voy con mis 3 coronarias recolocadas, y ese paciente se mete a sitios donde tendría que ir un poquito más entrenada. Hablando de temperaturas, pues las PCRs que nos encontramos habitualmente nosotros en montaña suelen estar rodeadas de las hipotermias. Por debajo de 30 grados, un paciente que se encuentra mal y está sufriendo hipotermia porque no puede salir, está enriscado en esa montaña, puede tener un riesgo muy alto de parada. Pero por debajo de 28 la parada la tenemos asegurada. Y entonces es muy importante, y claro, llegan los que estudian las paradas y me dicen, hombre, Antonio,
es que la disminución de 1 grado centígrado en la temperatura corporal es neuroprotectora. Ya, espero que primero me dé la hipotermia y después la parada, porque como primero tengo la parada, la neuroprotección va a ser definitiva. En los aludes, y cada vez debido al calentamiento global que tenemos, ya veis que en Pirineo este año ha habido un montón de accidentes por este tipo, el 50% de los pacientes que sufren un alud acaban falleciendo. Pero acaba de publicarse, y esto es de hace 2 días, en Lausanne, la Conferencia Internacional sobre Hipotermia, en la que se ha dicho que el 75% de los pacientes que sufren un alud mueren por asfixia, lo cual nos está diciendo que las paradas en montaña, pronóstico malísimo, porque si yo cuando llegue tengo una cavidad abierta en la boca cuando está enterrado el paciente, hay riesgo de que hay posibilidades de que el paciente pueda haber aspirado algo de aire aún y yo pueda haberle sacado adelante después. Pero si ya se ha obstruido la vía aérea, pues como una obstrucción de vía aérea por una aceituna o por un trozo de pollo. Bien, la tasa de supervivencia en aludes baja al 35%, es altísima, con lo cual las paradas en aludes que recuperamos o le saca el propio compañero o ahora veremos en qué casos podríamos sacarle. Bueno, cuando tú llegas al Everest, esto es lo que te encuentras en el campo base. Cuando hemos ido allí, lo pusimos hace más de 15 años, te dicen todo lo que te puede pasar por estar allí, pero nadie te dice que te puedes morir al final. Y realmente, si te pasa todo esto que está en esta chapa, que ya está súper apedreada, es que te mueres. Empiezas por edema cerebral, edema pulmonar y acabas en un fallo respiratorio, en un fallo cardíaco y entras en shock. Por encima de 3.500 metros el riesgo de mal de altura que llevarte a parada es importantísimo y eso que tenéis ahí es una cámara hiperbárica portátil. Lo único que hace es simular el aumento de presión. Yo un paciente que tengo con riesgo de edema pulmonar que está echando literalmente burbujas de agua por la boca, le meto en esa cámara, le meto presión y si estaba a 7.000, la sensación que le empiezo a meter es como si estuviera a 3.000 o a 4.000 metros de altura. ¿Y qué pasa con las constantes vitales en esta gente? Pues es que es muy difícil, porque si habéis visto alguna vez un congelado de montaña, el tórax y el abdomen son incompresibles, con lo cual te parece que están muertos. Entonces, ¿qué utilizamos? Bueno, hay que perder un poquito de tiempo en comprobar el pulso, el latido carotídeo, confirmarlo de verdad, y si tuvieras un ecógrafo, que en los grupos de rescate empiezan a llevarlo, o un Doppler, pudiéramos ver si realmente está en parada el paciente, o tiene un ritmo desorganizado, o es cualquier otro ritmo que me está llevando ese paciente a la situación que tiene. Aún así es muy difícil, y os lo digo por experiencia personal, diagnosticar una parada en un paciente congelado. Pero algo os tiene que quedar muy claro, que si creéis que está muerto, está muerto. Y el congelado, el aspecto que tiene es de trozo de carne colgado en el congelador. Es decir, y además es imposible comprimirlo. Bien, la RC nos dice 4 cosas, recordarlo siempre, que en una parada, en hipotermia y en montaña, no funcionan bien los marcapasos, no reacciona el corazón igual, no funciona la desfibrilación igual, pues es un corazón que está hipotérmico, y los fármacos, veremos ahora, y ya vamos muy rápido, tampoco van a funcionar. La RC te dice que por debajo de 30 grados no des fármacos, no desfibriles. La AJA te dice que desfibriles y des vasopresores, porque ellos siguen diciendo, hay unos resultados animales que dicen que con vasopresores prepara una desfibrilación futura mucho mejor, pero realmente lo que se dice y lo que aconsejamos es que empecemos a calentar al paciente, empecemos a hacer masaje y cuando llegue a 30 grados empezamos a poner fármacos y empezamos con nuestras desfibrilaciones. Pero los fármacos, mucho cuidado, duplicamos el tiempo en el que los estamos poniendo y nos vamos a poner los fármacos, como os pongo ahí, entre 6 y 10 minutos. Mucho cuidado, y la capnografía en una RCP en montaña funciona igual que en medio urbano, y malo la capnografía por debajo de 10, porque ya sabemos lo que nos espera, pero una capnografía de 25, aunque el paciente esté congelado, te tiene que hacer pensar que vamos bien. Ese protocolo que tenéis ahí, lo tenéis en cualquier página en internet, es el de la ICAR, el de la Unión Internacional de Medicina de Rescate y Montaña, y fijaros lo más curioso, lo más importante en rescate en montaña es saber cuándo no hacer cosas, porque estás sobredimensionado. Sobre todo, evitar reanimaciones innecesarias, el tórax y el abdomen si no son compresibles, eso es una hipotermia grave, pero el problema que tenemos es que hace unos años se recuperó en Austria un chaval con 13,7 grados de temperatura tras 9 horas en ECMO. Entonces todos los grupos de rescate decimos, a ver si este va a ser nuestra cebra para que publiquemos el gran artículo del siglo, y entonces nos estamos llevando a gente que igual no es susceptible de tenerle una ECMO en el hospital. Pero estamos valorando, y llevamos gasómetro, que con potasios por encima de 12, incluso por encima de 8, eso no son paradas viables. Estamos hablando de tiempos de parada muy importantes y es hacer técnicas fútiles que no nos van a llevar a nada. Hay una cosa que tenéis que tener muy en cuenta, que es el colapso perirrescate, en las paradas que tenemos en rescates en el mar, cuando hemos trabajado en barcos, y es que pacientes que se les ha ido de rescatar
tras varios días o horas, pescadores, yo que soy del norte, que han quedado nadando con su chaleco salvavidas o con el traje seco, cuando se les rescata con la grúa, de repente al subirles al helicóptero, estos pacientes fallecen, se colapsan, hacen síncope y fallecen de manera súbita. Bueno, simplemente recordarlo, es que sufren presión hidrostática mientras están en el agua. Cuando tú esa presión estática la liberas porque le pones en vertical, porque tiene que ser una extracción rápida fuera del agua, se produce un shock hipovolémico porque cede la presión hidrostática que está haciendo sobre el sistema vascular. Por eso, y llevamos diciéndoselo a los bomberos y a todo el mundo que trabaja en esto, que todos los rescates de cualquier tipo de víctima, siempre que sea viable, no puede ser nunca, y eso vale para el medio urbano, en vertical. Tienen que ser en horizontal con una ligera elevación de 30 grados, como si fuera para un traumatismo craneoencefálico. Claro, aparecieron los intensivistas, los anestesistas y los cirujanos y empezaron a recambiarle a la gente la sangre. Y entonces dijeron, pues ya está, vamos a recalentar al paciente con ECMO. ¿Y cómo le recalentaron? Bueno, lo más importante de la ECMO no solo que permitió que fuéramos llevando al paciente con RCP activa al hospital, sino que permite un recalentamiento controlado por el intensivista y además, como son pacientes que van a salir inestables respiratoriamente y hemodinámicamente, la ECMO va a permitir que ese paciente se vaya recuperando mejor. En la hipotermia muy grave no tiene resultados, no son buenos, pero en la hipotermia por debajo de entre 30 y 32, los resultados son casi del 100%, y hay ciertas estadísticas que te dicen que no son muy buenas, pero porque la selección del paciente para ECMO no es el adecuado. Si en ECMO metemos a todo el mundo, porque así canulamos y cogemos experiencia, al final lo que tenemos es que la N que tenemos es una N no adecuada. Bien, con el potasio lo mismo. Actualmente en ninguna UBI móvil deberíamos estar sin gasómetro, porque aparte de darnos garantías de ciertos diagnósticos, aquí nos permitiría ver cómo va nuestra parada. Bien, esto que tenéis aquí, voy a intentar que si funciona la diapositiva. No la he cogido. Bueno, el de arriba es un rescate en montaña con un ECMO, con un cardiocompresor, perdón. Un cardiocompresor que existen de dos tipos, el Lucas, que es el que más veréis por aquí, y otro que no he podido traer la diapositiva, que es el autopulse, que son unas bandas torácicas y parte abdominal. Lo más importante es que esto nos permite hacer compresiones de calidad y continuas. Allí no se ve bien en la foto, pero es un rescate nuestro en la zona de Andorra, en la zona norte, y se ve el autopulse, el Lucas allí, que se lo tuvimos que poner al paciente y le sacamos directamente haciendo cardiocompresión. Este vídeo lo que se ve es una representación, un simulacro de cómo puedes trasladar en grúa desde aquella cornisa que visteis un paciente en parada con el autopulse puesto y pasárselo a la gente que va a hacer medicina, que es la gente del hospital. Bien, muy importante, lo del RCP intermitente, esto no está en ninguna guía. La Comisión Internacional sí lo autoriza para la hipotermia. A quien se le diga que se paran las compresiones, después de todo lo que nos estáis diciendo todos los días, que no se puede parar las compresiones, me va a cortar el pescuezo. Bueno, pues si tenemos cierto nivel de temperatura por debajo de 28 grados, podríamos hacer 5 minutos de RCP, trasladar al paciente y seguir después con 5 minutos de RCP, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una montaña y el hospital más cercano andando, o el refugio más cercano con el helipuerto de rescate, está a 6 horas, ¿me voy a quedar allí de por vida? No me puedo quedar, porque yo no voy a salir. Tanto es que se dice que si tu compañero en 20 minutos con soporte vital básico, tras una parada no sale, no va a salir. Bien, algo importante, la RCP con solo compresión, eso solo evidentemente para entornos urbanos, no valdría decir esto, sería una aberración. Y en rescate sí que tenemos que optimizar la vía aérea. Ahora se está poniendo muy en duda que en la calle optimicemos vías aéreas, que vayamos rápidamente, que al hospital, que con Ambú, con Guedel. No, en una montaña o en un medio adverso tienes que optimizar la vía aérea, si no tu paciente, por muchas compresiones que le des, si no hay hiperexógenas ese cerebro, al final tienes problemas. Bien, la parada en el medio natural suele ser la mayoría. Vale, vamos terminando. Suele ser sobre todo traumática. Recordar a estos son rescates en los que sobre todo había trauma por detrás, acordar del protocolo March, es decir, no tenemos que olvidarnos de las 4H y la 4T, pero recordar que todo paciente politraumatizado puede estar sangrando. Ahí pongo lo del calcio, creo que dentro de pocos habrá que cambiar la tríada letal por algo más. Y con los desfibriladores, importantísimo. Fijaros, el de arriba es un sealer que nos coge en el bolsillo, es lo que llamamos en los grupos de rescate. Coge en la pernera, es un poquito ancha. Es muy caro, evidentemente, monitoriza y, sobre todo, que no ocupa sitio. Normalmente, los estudios con desfibriladores se han hecho siempre en estudios urbanos, en montaña hay muy pocos estudios, y la ICAR recomienda que se ponga sobre todo en refugios o en sitios de concentración o en carreras de estas que ahora todo el mundo va a hacer trail de montaña. Los guardas de montaña en los refugios suelen tener conocimientos y son los primeros que llegan cuando hay un accidente.
Esto lo que va a hacer es aumentar la tasa de supervivencia. Estos son refugios de aquí de España. Y recordaros, fijaros, en el Everest, ahora que acabamos de volver hace unos días con una expedición, hemos tenido 1000 personas en el campo base. 1000 personas con el campo base, solo por estadística, algunos se va a parar. Porque además os puedo decir que el Everest hoy se considera alta montaña, pero hay gente que va a la alta montaña como si fuera a hacer a un centro comercial y va dopado. Es decir, vamos con actocortina, vamos con beta-bloqueante, vamos con sumial, todo para que podamos subir. Esto es un hospital Stren, es el hospital del campo base del Everest, que una organización, una ONG americana tiene y vamos cambiándonos cada 15 días, pero cuando nos llegan aquí nuestros pacientes, suelen ser pacientes, cuando los cogemos en edema agudo de pulmón, con mal de altura y congelaciones. En parada, como os podéis imaginar, no puedes con tus piernas como para poder con tu compañero. Bien, esto ya vamos terminando. ¿Cuándo paramos la RCP en un medio hostil? Primero, fijaros, el 70-80% de las paradas en montaña acaban en muerto-muerto. Cuando hay agotamiento, cuando el rescatador está ya cansado, el equipo está cansado, cuando el tío lo tiene roto, cuando llamas al juez y digo, oiga, tengo un tío a 3000 metros, está muerto. Y dice, ¿cómo sabe usted que está muerto? Es que la cabeza la tiene a 10 metros del cuerpo. Ah, pero es que hay que bajarlo, hay que certificarlo. Es que no va a subir el médico del pueblo. Entonces, es un problema legal. Hay que decirle y mandarle fotos de que de verdad está desmembrado. Bien, excepciones. La hipotermia, que yo le he contado con la ECMO, importantísimo. El ahogamiento, evidentemente, hay que pararse un poquito más. Y la fulguración, que es una causa muy importante de accidentes en montaña y de paradas. Es decir, los rayos en montaña, es decir, la piedra atrae los rayos. Bien, esto simplemente, la prevención es el mejor tratamiento de las paradas, es crucial en la montaña sobre todo. Conocer esto, medicina de expedición. El primer respondedor, el compañero, todos los grupos de alta montaña ya están con formación en primeros auxilios, llevan botiquines potentes. Aquí es un botiquín como el que manejamos para irnos a la estación polar ártica, pero eso no lo puede llevar todo el mundo. Pero el primer respondedor, por lo menos un DEA sí tiene que llevar. Simplemente muchas gracias y que os haya gustado. Gracias, Antonio. Es impensable para los que nos dedicamos a la actividad hospitalaria que os podéis encontrar con este tipo de situaciones tan desconcertantes. Y para acabar la mesa pasamos a Aránzazu Moya López. Es enfermera de la UCI de este hospital, lleva más de 15 años trabajando en ella y también tiene experiencia en urgencias y en hemodinámica. Está involucrada... Hoy te has traído la clave, ¿eh? Hoy. Está involucrada en la RCP como miembro del equipo de paradas de este hospital. También forma parte de la Asociación de Críticos y Emergencias, colaborando de forma activa en la formación de RCP en los institutos de Guadalajara. Es instructora de RCP avanzada y es miembro del Grupo Regional de RCP de Castilla-La Mancha. Cuando quieras, Aránzazu. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Agradecer, como no, a la organización por contar conmigo y, sobre todo, al doctor Rubén Viejo por la realización de estas jornadas. Bueno, yo voy a hablaros de la enfermería y su relevancia en el pronóstico del paciente en parada cardíaca y para ello me gustaría invitaros a todos a hacer una pequeña reflexión. Que cada uno de vosotros piense un poquito en el título de la ponencia y qué función o qué importancia le da a la enfermería en este pronóstico del paciente con la parada cardíaca. Mientras tanto, bueno, deciros al resto de profesionales que como enfermera que soy, la ponencia que me toca, voy a realzar un poquito la labor de la enfermería, pero sin quitar el mérito y la importancia al resto de profesiones, por supuesto. Entonces, bueno, para ello... Ay, perdón, que no he puesto la presentación. Ahora sí. Vamos a hablar de que desde el primer momento en el que el paciente aparece por la puerta de urgencias, es la enfermera quien lo recibe y quien le va a hacer una primera valoración inicial. Y con esa primera valoración que va a hacerle la enfermera, va a decidir si se debe de abrir un box de reanimación o no. Va a hacer una primera valoración de signos vitales y con esa valoración y su juicio clínico va a determinar el grado de urgencia en la atención del paciente.
Según las últimas recomendaciones que tenemos del ERC, las guías del 2021, nos dicen que la falta o el retraso en el reconocimiento de la parada cardíaca sigue siendo un impedimento para salvar vidas. Nos dicen también que en el 80% de las paradas que ocurren dentro del hospital se observan siempre unos signos clínicos de deterioro durante algunas horas previas a la misma. Generalmente esos signos clínicos de deterioro suelen ser comunes a todos los pacientes independientemente de cuál sea la patología previa, ya que son signos de deterioro del sistema respiratorio, circulatorio y neurológico. La detección precoz y el tratamiento efectivo de estos pacientes en deterioro puede prevenir la parada cardiorrespiratoria. Y aquí es donde creo que cobra especial importancia el papel de la enfermería. Una enfermería a pie de cama que va a identificar el deterioro, monitorizar e interpretar los signos vitales, los signos y síntomas de deterioro y alertar de manera precoz para actuar lo antes posible y evitar esa parada cardíaca. Incluso no solo basándose en esos datos clínicos, sino también en su juicio y su percepción del momento. Existen unas escalas de alerta precoz, unos scores que probablemente conozcáis, que nos van a decir el riesgo que existe de que un paciente tenga una parada cardiorrespiratoria. Generalmente son unos sistemas de puntuación que están basados en unas constantes vitales y se normaliza se ponen unos valores normales y con la puntuación que se obtenga de esos pacientes sobre esos valores normales se va a detectar si tienen más riesgo o no de esa parada cardíaca. Existen algunos estudios que demuestran la importancia de esos scores o sistemas de alerta precoz, como por ejemplo este, en el que concluye diciendo que la introducción de sistemas de puntuación de alerta temprana en los hospitales ve grandes mejoras, sobre todo en la recogida de esos y documentación de esos signos vitales, que a veces no se recogen de manera, no se recogen en las guías, en las historias clínicas, que se ven también beneficiadas la reducción en la potencial de efectos adversos, admisiones en UCI no planificadas, incluso muertes hospitalarias. Bien, lo único que no tenemos que dejarnos llevar solo por esas escalas de alerta precoz, sino que también el juicio clínico de la enfermería tiene que tener gran importancia. Para ello es necesario que tengamos una enfermería más especializada. Todos sabemos que la enfermería sigue siendo una profesión muy generalizada, que tan pronto tenemos que asistir una intervención de aneurisma de aorta, como tenemos que tratar y cuidar un paciente oncológico, una sepsis grave en una UCI, pinchar una fístula y conectar a un paciente de diálisis o incluso enseñar a mamar a una madre que acaba de tener un niño prematuro. Bien, pues todo esto lo aprendemos durante 4 años de carrera, en lo que también se nos enseña, se nos habla de investigación, NIC, NOC, PAES, etcétera. Vale. Por lo tanto, creo que nuestra verdadera especialización comienza desde el primer momento en el que nosotros empezamos a trabajar. Un momento en el que empezamos con toda aquella información que hemos recibido durante la carrera, pero que nos falta muchísima experiencia. Y no podemos garantizar esa experiencia si seguimos dando contratos de corta duración y esos contratos tienen muchos cambios de servicios, mucha variabilidad de ubicaciones, porque entonces nunca vamos a llegar a especializarnos. De poco sirve la formación extra que podamos dar a los profesionales o la que cada uno busque de manera individual si no hay una continuidad en esos servicios. Porque para medir unas constantes vitales y seguirnos por unas guías clínicas o unos scores, nos lo enseñaron a hacer en la carrera. Pero para saber identificar el color que trae un paciente cuando ingresa a la unidad, ese color grisáceo que trae un paciente coronario, al que ni siquiera nos atrevemos a cambiar de camilla, porque tan solo el giro en la cama nos da pánico para que no entre en parada cardiorrespiratoria, eso solo nos lo da la experiencia. Por lo tanto, cuando una enfermera con cierto criterio levanta el teléfono y alerta de que su paciente no le gusta, algo hay que no va bien, háganla caso,
porque yo creo que en realidad nos confundimos poco. Quizás solo sean unos signos subjetivos lo que vamos a decir. Si, por ejemplo, llamamos diciendo que nuestro paciente observamos que tiene los labios azulados, que parece que tiene peor nivel de conciencia con respecto a días anteriores y que al levantar la sábana vemos presencia de livideces, pues quizás solo sean unos signos subjetivos y no sea suficiente para diagnosticar un shock séptico. Pero lo que está claro es que a nosotros algo nos está diciendo que si no actuamos de manera urgente, el paciente puede entrar en parada cardíaca. Por lo tanto, para conseguir una detección temprana de dicho deterioro, hace falta una estrecha vigilancia por parte de la enfermería y grandes conocimientos, y que el ratio de enfermera-paciente no sea elevado, ya que existen numerosos estudios que nos dicen que el aumento de esas ratios empeora la morbimortalidad de los pacientes. Aquí pongo algunos de los ejemplos, ¿vale? Como por ejemplo este estudio observacional descriptivo, entre otros, que apunta que aumentar la ratio de pacientes por enfermera conlleva que haya un incremento del 7% en la probabilidad de que un paciente hospitalizado fallezca dentro de los 30 primeros días de su admisión en el centro. Otro estudio observacional retrospectivo que sostiene que una elevada ratio de pacientes por enfermera provoca que el riesgo de fallecimiento de los pacientes aumente en 13 veces más. Otro más que concluye diciendo que la asociación entre la carga de trabajo diaria por enfermería y los incidentes de seguridad del paciente y la mortalidad. Por lo tanto, necesitamos más enfermería especializada a pie de cama que monitorice los cambios en los pacientes, que monitorice para adelantarnos a esa parada cardíaca. Y la respuesta debe de estar garantizada en un tiempo específico por personal con experiencia y expertos en cuidados críticos. Incluso si una enfermera sospecha que un paciente está a punto de sufrir una parada cardíaca por una posible obstrucción de la vía aérea, tendría que poder llamar al busca de parada y ser atendido de manera temprana y urgente, aunque solo sea una percepción suya, para así poder evitar la parada cardiorrespiratoria. Bien, hasta ahora hemos prestado especial atención a la detección temprana de la parada y a la importancia de esta enfermería que está a pie de cama para la pronta identificación de los signos adversos. Pero, ¿qué ocurre cuando ya se da la parada cardíaca? Pues en ese caso, la enfermera que está a pie de cama alerta de la parada al soporte vital avanzado si no lo ha hecho ya y comienza las compresiones de manera eficaz, mientras espera que llegue el equipo de soporte vital avanzado. De nuevo, las últimas recomendaciones de la ERC, las guías del 2021, nos dicen que los hospitales deberían de tener un equipo de reanimación que responde inmediatamente a las paradas cardíacas, que todos los miembros de ese equipo de reanimación deberían de estar formados en un curso acreditado de soporte vital avanzado y que los miembros del equipo de reanimación deberían de tener habilidades y conocimientos necesarios para gestionar la parada cardíaca, incluso realizar una desfibrilación manual, gestión de una vía aérea con una alta tasa de éxito, establecer un acceso venoso y un acceso intraóseo si es necesario, identificación y tratamiento de las causas reversibles e iniciar los cuidados por resucitación inmediatamente después de la recuperación de la circulación espontánea, independientemente del lugar donde nos encontremos ubicados. Y de acuerdo a estas últimas recomendaciones que hemos dicho sobre el equipo de soporte vital avanzado, pues decir que nuestro hospital de Guadalajara cuenta con este equipo desde el 2008, que es un equipo que está formado por un médico intensivista, una enfermera de intensivos y un celador, y al que está asociado un busca de parada. Remarcando de nuevo la importancia que tiene la enfermería, en este caso la enfermera de intensivos que forma parte del equipo de soporte vital avanzado. Esta enfermera está formada en soporte vital avanzado, tiene habilidades para manejar la parada cardíaca junto con el intensivista, habituada a tratar situaciones de estrés con pacientes críticos, sabe desenvolverse en la escena y realizar el trabajo en equipo. Un trabajo en equipo donde cada uno de los profesionales que lo componen tiene las habilidades y la experiencia para lograr un objetivo común, que es sacar de la parada a nuestro paciente. Dentro de las funciones que tiene la enfermería,
de soporte vital avanzada, la enfermera en concreto que sube a la parada, por ejemplo, monitoriza al paciente, realiza una desfibrilación si es necesaria o facilita al médico para que la realice, prepara el material de intubación orotraqueal y asiste a la intubación, monta un aspirador de secreciones si no está montado previamente, canaliza la vía intravenosa si no está canalizada y maneja la medicación, e inicia los cuidados por resucitación si están indicados. En definitiva, lo que realiza es el manejo de un paciente crítico que, si recupera el pulso, probablemente haya que trasladar, conectado a ventilación mecánica, a la sala de rayos, de hemodinámica o a la propia UCI, donde continuará con los cuidados por resucitación. Ya en la UCI, y dependiendo de la causa de la parada y la severidad del síndrome posparada, muchos pacientes requerirán soporte en múltiples órganos, durante los cuales, la mayoría de las veces, la labor de una sola enfermera junto con el resto de profesionales no va a ser suficiente, porque la inestabilidad del paciente requiere de muchas manos. Por ejemplo, algunas de las funciones que tiene la enfermería en esos cuidados por resucitación son el control de la temperatura, la ventilación mecánica protectora, manteniendo la normocapnia y normoxemia, con el control mediante la pulsiosimetría y la gasometría, el control hemodinámico, evitando la hipotensión y el control de diuresis, mantener la normoglucemia, monitorización del paciente BIS para ver el nivel de sedación o si hay aparición de convulsiones, la ecocardiografía, etc. Algunas de las imágenes de los cuidados por resucitación en UCI. Por ejemplo, la última imagen hace referencia a un paciente que tuvo que ser canulado en nuestra UCI y conectado a un ECMO para un posterior traslado. Y cuando después de todos estos cuidados la vida no es posible, enfermería acompaña y está presente hasta el final de la misma, junto a la persona o proporcionando la ayuda necesaria y el apoyo para sus familiares para facilitarles el duelo. Incluso si es viable, la enfermería está presente durante la donación de órganos. Y por último, para acompañar... Perdón, que me he despistado. Bueno, y por último, aparte de todos estos cuidados que presenta la enfermería durante la vida y la muerte de nuestros pacientes, también resaltar la importancia de la docencia. Docencia para poder enseñar a todos nuestros habitantes a saber realizar una RCP, para darnos a todos la posibilidad de sobrevivir en el caso de que alguno padezca una parada cardiorrespiratoria fuera del hospital. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arantxa. Antes de iniciar el turno de preguntas, he de indicar que nos quedan aproximadamente 11 minutos de mesa. Dar las gracias a los tres ponentes por sus interesantes exposiciones y, a modo de recordatorio, lo que hemos tratado hoy en esta mesa es, por parte del doctor Viejo Moreno, que la intubación orotraqueal es una técnica que entraña suma dificultad y tenemos que ser conscientes de que la técnica en sí puede provocar parada cardíaca y la muerte del paciente. Y que, por otra parte, la vía aérea del paciente no nos da ninguna oportunidad y, por ello, hay que ser certeros y seguir un protocolo concreto para una maniobra exitosa. Como él mismo dice, prepara, resucita, preoxigena, induce e intuba de forma individualizada. El doctor Antonio Cid Dorribo nos ha hecho ver la importancia que tiene la RCP en medios adversos y hostiles, donde tienen que lidiar no solo con la patología del paciente, sino además con un sinfín de situaciones donde se pone en riesgo la figura del equipo reanimador y además con herramientas limitadas y muchas veces improvisando
técnicas en el momento. Y por último, Arantxa nos ha hecho ver, desde el punto de vista de la enfermería, que esta enfermería tiene posibilidades de realizar un reconocimiento precoz de los pacientes que pueden sufrir una parada cardíaca, donde hay signos clínicos y fisiológicos comunes sin importar la patología de base de los pacientes. Y que el juicio clínico de la enfermería, que lo valora, va a ser igual de importante que los datos diagnósticos. Para ello es necesario una enfermería más especializada. A modo de resumen de las 3 ponencias, creo que sería indicado decir que es necesaria formación, adquisición de destrezas necesarias en los distintos ámbitos y un mantenimiento y continuidad de los equipos profesionales multidisciplinares. Y sin más, damos paso a las preguntas que queréis hacer desde la sala. ¿Nadie se anima? Por allí veo manos. No sé si hay micrófono de sala o algo. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la pregunta. Es obvio que es un llamamiento el que haces más que una pregunta a la mesa, ¿no? Desde nuestro servicio, bueno, tenemos constancia de ese problema y, bueno, pues se ha transmitido esa misma inquietud que tienes tú a la dirección médica de este hospital, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Sin que repercuta en el paciente. Efectivamente, como nos empecemos a trasladar al otro centro, pues va a haber problemas. Yo sé que están hablando en ello, Antonio está aquí, quizá tenga más información que yo, Antonio Albaya, pero probablemente después el doctor Silva, que es quien ha transmitido la queja también, pues podrá hacer algún comentario al respecto. ¿Más preguntas? Yo quería preguntar al doctor Viejo, después de su exposición, ¿qué tenemos que hacer si falla la intubación? Bueno, lo primero siempre es intentar no fallar la intubación. Entonces, eso tiene que ser una norma antes de decidir que vamos a proceder al manejo avanzado de la vía aérea del paciente. Entonces, bajo esa premisa, si hemos hecho todos nuestros planes de forma adecuada, a veces es imposible realizar una vía aérea por la vía tradicional y quizá pues haya que recurrir a la vía aérea quirúrgica. De hecho, en muchas ocasiones probablemente la vía aérea quirúrgica ha quedado relegada al momento de la parada cardíaca, cuando ya no has podido intubar al paciente después de 5 intentos, 6, 7... y el paciente evidentemente ha entrado en parada cardíaca. Pues quizá haya que anteponer ese intento de vía aérea quirúrgica a los pacientes que estén mucho más graves, si después de nuestro primer intento de intubación pues no ha sido exitoso, ¿no? Y eso debe estar previsto, además hay que perderle un poco de miedo a esto de la vía aérea quirúrgica, porque si todos trabajáis aquí en el ámbito de la emergencia, de los cuidados críticos y anestesia, la mayoría de los pacientes, bueno, no la mayoría, pero un 33, un 35% de los pacientes en la UCI terminan traqueostomizados de forma programada para no evitar daños, ¿no? Pues ¿por qué no hacer una crico de urgencia para salvarle la vida cuanto antes, ¿no? Y si no es posible, bueno, pues en función de dónde estemos, pues quizá, quizá no, hay que recurrir a otras manos más experimentadas, que
Vamos, a mí no me tiembla. En mi primera guardia de aquí, de hace 5 años, en mi primera intubación tuve que llamar a anestesia. Para mí no es un fracaso. Para mí me da seguridad que estuvieran los compañeros de anestesia para resolver un problema que yo tenía. ¿Preguntas en la sala? Para Antonio. Tenga pulso y le intube. Yo creo que se me oye de sobra. Se me oye de sobra, que tengo una voz muy aguda. Buenos días. ¿Qué porcentaje de supervivencia tienen sus pacientes, ya que usted se mueve en un medio muy hostil? Gracias. Bueno, la pregunta es muy buena por una razón, porque va a depender de 2 cosas. Si yo voy a una expedición organizada, llevo respirador y ocurre en donde estoy, el porcentaje de supervivencia va a depender de los medios que yo tengo en ese momento y de un hospital cercano. Por ejemplo, en el campo base del Everest, en el helicóptero hasta Lukla, que es un hospital muy pequeñito, y de Katmandú, estamos hablando de unas 12 horas. Entonces, es mantenimiento de un paciente estable con los mecanismos, con lo que tengo, soporte vital avanzado. Otra cosa es cuando tú te vas a la montaña a disfrutarla y tienes un incidente y pides ayuda, como puede ser aquí en Pirineos o en Mont Blanc, donde sea, o en un desierto. Y entonces, tú llegas e intentas llegar pronto, pero esos tiempos de 4 o 8 minutos no son viables. Si además no tienes medios y se complica la cosa porque estás en una pared donde el helicóptero no tiene línea suficiente para evacuar con la grúa, si hay que hacer procesos de desescalada, si tienes que cerrar, entonces ahí va a depender de muchas cosas, pero sobre todo lo que os decía al principio, si no hay soporte vital avanzado con mecanismos, hoy por hoy los milagros a Lourdes. Pero es verdad, hay una cosa que no he contado porque la conferencia o la charleta era un poco para introduciros en este tema. La mayoría de las paradas cardiorrespiratorias cuando hay terremotos no son inicialmente traumáticas, son muchas traumáticas, pero muchas de las que hay ocurren pasadas unas 12 horas por aplastamiento y simplemente por una cosa, porque no hay máquinas de diálisis. Y la gente muere por hiperpotasemias por aplastamiento, por fallo multiorgánico. Y eso, cuando se llevan cosas al extranjero, no hay que llevar nuestra chaqueta de colores allí a salir en la tele, hay que llevar máquinas. Y muchos de los fallecimientos que tenemos por falta de máquinas. Tú no puedes limpiar una sangre con los medios que tienes actualmente y con fármacos, los fármacos se agotan. En montaña, en principio, depende de muchos factores, pero ya visteis que el porcentaje de supervivencia, el porcentaje de ir mal es de más de un 70%. Pero bueno, salen paradas y las hay, si no, no contaríamos esto. Pero depende de los medios, cómo vayas o cómo no vayas. Y es verdad que hasta hace poco la medicina de expedición no existía, hay formación ahora en eso, se contratan médicos para eso, porque antes llevabas al compañero, oye, pues ya que yo voy corto de dinero, ¿por qué no vienes? Te pago el viaje y me echas una mano. De aquella manera. Yo te quería preguntar, ¿has pasado miedo en algún rescate? ¿A eso qué se le llama? ¿Que se te cierre el ojete? Llámalo como quieras. Sí, vamos a ver. El problema del rescate es siempre la capacidad que tengas técnica para tomar la decisión de entrar ahí, no entrar, y de tirar con tu enfermo para adelante, pero sobre todo la capacidad técnica donde estás metido. Entonces, bueno, y después que los pacientes de los que estamos hablando, no sé si os habéis dado cuenta, estamos hablando por debajo de 40 años. Aquí en Pirineos hay gente que fallece por muerte súbita, por cardiopatías que ya tenían de base, en principio son mayores, pero la mayoría de la gente que hace expedición y que se va a Mont Blanc, al Everest o se mete en exploraciones árticas, estamos hablando de gente por debajo de 40 años, con lo cual al final duele que no salga un paciente de esos. Y miedo, sí, miedo siempre pasas porque, primero, fallar, una intubación medio agrestre como es ese, o simplemente que después tienes que evacuar al paciente y estás colgado de una grúa. Sí, es normal. ¿Más preguntas? Hola, buenos días a todos. Mi pregunta es para Rubén. Cuando has hablado de la intubación y de la preoxigenación, has incluido el AMBU, pero yo he leído en algún sitio como que ya estaba un poco en desuso por el riesgo de broncoaspiración al favorecer el vómito y tal. Entonces, a mí no me queda claro si el AMBU forma parte de la preoxigenación o es mejor preoxigenar con gafas nasales o incluso con mascarilla con reservorio.
Y te lo digo porque el otro día en una guardia salió el tema y había gente que discutía o ponía en duda la eficacia de las gafas nasales por encima de los 4 o 5 litros como mucho. Entonces ellos eran como más defensores del ambú, sin embargo yo cuando leo que el ambú no, me surge la duda. Entonces, ¿se sigue recomendando o tú eres partidario de preoxigenar con ambú o no? Bueno, hasta hace poco tiempo, hasta hace 2 años, que salió un estudio que sentó un poco más de cátedra en esto. Clásicamente, la técnica de secuencia rápida de intubación va destinada a intubar cuanto antes al paciente y no perder el tiempo por el riesgo de aspiración, y ahí no se incluía la ventilación con ambú. En el 2020, creo que recuerdo que fue en el 20, sale un New England en el que se compara ventilación manual versus no ventilar a los pacientes durante la inducción de secuencia rápida. Y evidentemente se vio que los pacientes que no les preoxigenas de forma activa con ambú, esos pacientes desaturan antes y tienen más complicaciones. Entonces, a partir de ahí se empezó a hablar que hay que tener una ventilación activa mediante un dispositivo de presión positiva, con ambú, con no invasiva, bueno, alto flujo, de alguna manera. Lo de las gafas nasales es un adyuvante. Las gafas nasales a 4 litros poco vas a preoxigenar. Además son pacientes que están, bueno, depende de la causa de la intubación, pero si una de las causas es la hipoxia, van a estar tan taquimneicos que un flujo de 4 litros de aire, bueno, pues no va a satisfacer las demandas ni mucho menos de ese paciente de flujo de aire. Entonces, las gafas son un adyuvante a tu ventilación con máscara, con ambú, con no invasiva, para crear un reservorio de aire enriquecido al 100% en la cavidad oral cuando nosotros quitamos el ambú. Ahí sigue entrando aire, no a 4 litros, hay que ponerlo al máximo, a 15 litros, ¿de acuerdo? Y la teoría de la oxigenación en apnea es que por gradiente de concentraciones, aire al 100% arriba, más intoxicado abajo en el pulmón, se produce un flujo o un gradiente de presiones que favorece el que el paciente desature un poco más tarde. Además, también se establece o se dice por ahí que el propio movimiento del latido cardíaco genera movimientos a nivel de los alvéolos, y esa energía transmitida a nivel alveolar hace que haya un pequeño flujo de aire desde la cavidad oral hacia el propio alvéolo. Entonces, bueno, más óptimo sería preoxigenar con alto flujo a 60 litros y encima un dispositivo con presión positiva, más que con gafas nasales, pero es verdad que abrir un dispositivo de alto flujo solamente para 2 minutos de inducción, con lo que cuesta el alto flujo, pues hombre, no sé yo si las gerencias lo iban a autorizar mucho para ese minuto. Desde luego yo sí soy partidario de preoxigenar con ambú, con válvula de PIP, y luego en función del paciente. El intoxicado por benzodiazepinas, esos pacientes no desaturan, esos pacientes están reteniendo carbónico, pero les ventilas 2 veces y les pones en 100% de saturación enseguida, ¿no? El paciente con un traumatismo craneoencefálico, pues suelen tener saturaciones, no están tampoco comprometidos respiratoriamente, 92, 93, 94, que también son fáciles de resaturar. El paciente con una neumonía, un distrés respiratorio, pues en esos lo hemos visto en el COVID, que ya venían con el alto flujo de la planta o ya venían con la no invasiva, ¿cómo les preoxigena? Y estaban saturando al 87%. Bueno, pues ahí lo único que quedaba era añadir a ese alto flujo pues ambú con válvula de PIP y bueno, pues utilizar fármacos de vida media muy corta para que hagan rápido efecto de acción e intubar cuanto antes. No empeñarse tampoco mucho en ventilar, porque es que no resaturaban si ya partías de una mala situación basal. Entonces yo sí soy partidario de ventilar con ambú o con otros dispositivos. Ambú más gafas nasales, ambú más válvula de PIP o no invasiva en los pacientes con hipoxemia, con la causa de intubación por hipoxemia. Quería preguntar a Arantxa, para terminar, porque ya estamos sobrepasados de tiempo. Has indicado que ves muy necesaria, y como enfermero que soy también lo creo así, que haya una especialización. Te quería preguntar en ese aspecto si cuando en tu unidad, cuando recibís a algún profesional de nueva incorporación, hay un periodo de adaptación, hay un solapamiento de ese profesional.
¿Cómo estáis en esa situación? Veo que no muy bien. Pues no, la verdad que no muy bien. Directamente cuando se contrata a un profesional, ya sea recién acabado de la carrera o con 20 años de experiencia, desde el primer momento que entra por la puerta, coge un paciente, el que le haya tocado, y sale adelante el turno como puede. Es verdad que desde el resto del equipo siempre se intenta ayudar en la medida de lo posible. Hemos pasado por épocas muy malas en las que no te daba tiempo a atender a los tuyos y tenías que intentar ayudar al de al lado. Cuando la cosa está más tranquila, pues por supuesto intentas ayudar y siempre ser un equipo. Pero no hay ningún tipo de solapamiento, no hay ningún tipo de formación previa y ahí te dejan el primer día rezando o haciendo lo que puedas para sobrevivir el turno y para que a tu paciente no le pase nada. Pues ojalá estas jornadas sirvan para mejorar todo este tipo de situaciones. Muchas gracias a los tres y damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias.